Europa ha vivido una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas, tras el parón económico por la pandemia, la reactivación de la economía en un corto periodo de tiempo y, finalmente, la invasión rusa en Ucrania. Hogares y empresas vieron mes a mes cómo las facturas de gas y de electricidad subían hasta niveles históricos. En agosto de 2022, el precio del gas en el mercado europeo superó los 300 euros el megavatio hora. Nunca antes había ocurrido algo así. Sin embargo, al mismo tiempo, se aceleraron las políticas de descarbonización, apostando por las renovables y otras tecnologías limpias, como el hidrógeno, buscando la desconexión energética con Rusia. But this war and this behavior we see has only strengthened Europe's resolve to get rid of Russian fossil fuel dependency. The climate cannot wait. But now, the geopolitical reasons are evident too. We have to diversify away from fossil fuels. We have set our course already towards climate neutrality. So now we must accelerate our clean energy transition. Con el comienzo del conflicto en Ucrania, la inflación se disparó a 2 dígitos. Se activó una alarma por las consecuencias económicas, pero también por la falta de seguridad de suministro energético. Europa está viviendo una transformación de su modelo energético a un ritmo sin precedentes. Pero esta es, en realidad, una crisis de los combustibles fósiles, de los que el mundo aún depende en un 75%. Todo apunta a que será la última década de la edad de oro de los combustibles fósiles. En su último informe, la Agencia Internacional de la Energía aporta algunas conclusiones que demuestran cómo el sector se encuentra en un momento crucial e inédito después de su evolución en el último siglo. Se está acelerando el crecimiento, pero es todavía bastante lejano. Digamos que habría que duplicar estos ratios para ponernos en una senda que nos permita cumplir los objetivos climáticos. Por primera vez en nuestros escenarios a largo plazo se veía el pico, digamos que el consumo de combustibles fósiles en su conjunto, carbón, gas natural y petróleo, llegaban a ese tope para empezar a declinar. El uso del carbón retrocederá en los próximos años y la demanda de gas natural parece que alcanzará su pico a finales de la década. Esto va a ocurrir entre 2025 y el 2030. A pesar de que son buenas noticias, pero no estamos yendo en la senda. Hay que acelerar esta transformación. Mientras, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos hará que la demanda de petróleo se estabilice a mediados de la década de 2030, antes de disminuir ligeramente hasta mediados de siglo. Ahora, la principal preocupación mientras se produce esta transición es dar estabilidad y seguridad al suministro energético. El principal objetivo es resolver el trilema de precios energéticos, seguridad energética y política medioambiental. Un triple objetivo que desde luego es complejo de resolver, especialmente en un contexto en el que la guerra en Ucrania ha dejado al descubierto las debilidades estructurales de la Unión Europea en un sector tan crítico como el de la energía. The energy security and fighting climate change are two faces of the same medal. So this what it means. It means that renewables are now widely considered to be the most economical way to produce electricity. The European Union is leading, and is leading by example. I think also the European Union has some challenges, and when we look at the necessary support to be received by the renewable infrastructure, but I think that all the world can accept that the EU is doing what is being requested to do. So we don't think that the destiny of the Paris Agreement is at stake in Europe. En Europa se prevé que la participación de las energías renovables en el mix energético común alcanzará el 69% en 2030. En 2021 fue el 37%, con un 13% de participación de la eólica y un 13% de la hidráulica.
Y se espera que el plan europeo REPowerEU impulse a las renovables a crecer masivamente, incluso en todos los sectores de uso final, como industria, transporte y agricultura. Vemos una buena aceleración y en los próximos años vemos que la fotovoltaica y la eólica, que son las principales tecnologías de crecimiento en estos momentos en el mundo, globalmente está la fotovoltaica cerca del 15%, digamos, y la eólica un poquito más del 10% en el mundo. En Europa, puesto que se desarrollaron antes y se parte de una base mayor, el crecimiento es un poquito menor, digamos que es como el 10% en fotovoltaica y un poco menos en eólica. El objetivo a medio plazo y largo plazo también es contar con un mercado europeo interconectado. Hay una carencia clara de interconexiones, España es un ejemplo. Ahora estamos trabajando en la revisión del mercado eléctrico, que sin ser disruptiva, sea una revisión que facilite a los operadores, la industria y los consumidores un marco regulatorio estable. España está liderando esa transformación energética. Cada euro invertido en nuestro país en producción solar aporta un 35% más de margen de rentabilidad que en cualquier otro país de la Unión Europea. Y podría ser el centro neurálgico de la producción solar fotovoltaica del viejo continente. La potencia instalada en renovable ha crecido de forma muy significativa. En 2008 teníamos 37 gigavatios y ahora tenemos 74, por ponerlo en relación. Entonces era un 38% de la potencia instalada y ahora es el 60% de la potencia instalada. Tenemos un cambio en la potencia instalada y un cambio en la generación. The energy security now is a theme where renewables can play a role. Why? Because renewables imply a decentralized energy system with more actors into the ground, with less chance to crystallize prices and quantity. So go for a decentralized energy system will provide for more resilience and more security. In the same time, the decentralized system should be based on renewables. En el contexto de transición ecológica, España parte con una situación envidiable. Según las estimaciones del mercado, el 15% del total de las inversiones del conjunto de la Unión Europea se invertirán en nuestro país en proyectos renovables. Yo creo que España está bien posicionada lo primero de todo porque tiene una reflexión de fondo sobre dónde queremos llegar y cuáles pueden ser las sendas para poder alcanzar esos objetivos, sabiendo que no es solamente cambiar un tipo de planta por otra. Hemos visto que se ha producido un cambio importantísimo en el perfil de las inversiones en energía en los últimos años y que cada año crece de manera muy relevante el volumen de recursos destinados a nuevas soluciones energéticas renovables. Y de hecho son ya las cifras, los primeros referentes a nivel mundial y en cada uno de nuestros países. España puede cubrir su propia demanda. Ya lo está haciendo puntualmente en 2023. Y una parte de sus excedentes se envían a Europa. Puede aspirar, sin lugar a dudas, a convertirse en el principal proveedor de energía renovable del territorio europeo, desplazando las importaciones de gas y petróleo rusos. También ha cambiado que desde 2015 tenemos una mejor interconexión con Europa, aunque todavía nos falta muchísimo. Y finalmente, otra cosa muy relevante es que estamos exportando energía a Europa. Salvo el 2017 y 2018, el resto de todo este periodo de tiempo hemos sido exportadores. Y concretamente llevamos 18 meses exportando de forma continua a Francia y por supuesto a Portugal. Por tanto, el panorama ha cambiado mucho y para mejor. En los próximos años, España se enfrenta a un cambio importante en su modelo energético. El cambio climático y el nuevo contexto geopolítico han acelerado la apuesta de nuestro país y de toda Europa por las energías renovables. Y era una apuesta por convicción, pero todavía sin el arrastre que hoy generan las energías renovables y en las que la crisis de Ucrania ha añadido muchos más argumentos que los ambientales, ha permitido confirmar el impacto social, el impacto económico, el impacto industrial de depender de algo tan volátil, tan complicado, tan concentrado como son las materias primas fósiles, las energías fósiles. Desde 2008 tenemos un 55% menos de emisiones de CO2 a la atmósfera.
y ha cambiado la demanda. La demanda ha bajado por varios motivos. Primero, porque se han tomado medidas de eficiencia energética y segundo, porque sube también las energías renovables del autoconsumo. Vamos a ver qué pasa con el autoconsumo, que se está instalando de forma masiva, sobre todo en los últimos 2 años, tanto en residencial como en industrial, y que ya está demostrando una reducción de la demanda. La fotovoltaica es la tecnología que más ha aumentado su aportación al mix eléctrico, superando a la generación hidráulica. Está en el podium ganador de fuentes con más potencia instalada. Junto con el resto de renovables, como la eólica, ya son más de la mitad de la producción en el sistema eléctrico nacional. Se han incrementado los objetivos de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, y también se han establecido las bases para que el mercado del gas incorpore progresivamente la producción de hidrógeno. Naturally, hydrogen will become more and more economical during this decade. But already, countries as the UAE, the Saudi Arabia are exporting ammonia toward the east. So, but for having the market of hydrogen growing, we need to have the demand for it. And still, we have not the demand we should have for speed up the supply of hydrogen. And also there, looking at the medium term, it will be very important, the physical infrastructure to be put in place. In this respect, look at this corridor that from Portugal, Spain, France, Germany is unified this market. It is a first step also in Europe to adapt the infrastructure to support the new energy system. Nuestro país cuenta ya con una cartera de proyectos de hidrógeno renovable de más de 15 gigavatios, muy por encima de los objetivos a 2030 marcados en la hoja de ruta del Gobierno para este vector energético. Es una de las cosas que quizás es más llamativa, cómo en muy pocos años se ha producido un salto espectacular de algo que era prácticamente desconocido, salvo para los industriales del sector petroquímico, que ya estaban acostumbrados a producir hidrógeno en sus plantas y utilizarlo en algunos de sus procesos, a de repente todo el mundo hablar de hidrógeno e incluso de los colores del hidrógeno. Nosotros aprobamos nuestra hoja de ruta del hidrógeno renovable hace algunos años, ya hace 2 años. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos de que en ese proceso de descarbonización del conjunto de la economía hay determinados procesos industriales, hay determinados usos finales de energía que no son fácilmente electrificables, y la sustitución del gas natural o de derivados de petróleo por algo apuntaba a que debíamos emplear ese hidrógeno y teníamos las condiciones de impulsarlo siempre y cuando se tratara de un hidrógeno renovable, porque si se trata de facilitar la descarbonización tiene poco sentido quemar gas para producir hidrógeno. España, Europa y el mundo están inmersos en un cambio del paradigma energético sin precedentes. Hay que hacerlo. De ello depende el equilibrio climático del planeta, la conservación de la biodiversidad y la preservación de la vida tal y como la conocemos, sobre todo la nuestra.